Empiezo agradeciendo a nuestros oradores, todos peruanos, todos brillantes, que representan una visión de lo que es el Perú hoy día. Políticos, periodistas, empresarios, profesionales, trabajadores, críticos, gente inteligente pensando en su país. Por eso los hemos invitado y por eso el panel ha sido tan extenso y nos ha permitido escuchar puntos de vista totalmente diversos, totalmente plurales, porque además hemos invitado expositores de diferentes posiciones políticas para analizar esto de las elecciones presidenciales del Perú 2026, en cuyo proceso estamos en el medio. Se ha hecho la primera vuelta, no se terminan de entregar los resultados, pero ya está marcado y eso no va a poder cambiar. El 7 de junio, en más o menos un mes, tenemos la segunda vuelta y tenemos de nuevo un presidente electo en el Perú. Me gustaría resumir las conclusiones en dos aspectos. El aspecto de coyuntura y el aspecto del sistema institucional democrático del Perú, porque se han tocado ambos aquí. En el tema de la coyuntura estamos viendo una elección con 36 candidatos, de los cuales solamente 6 han pasado la valla, o sea, quiere decir que 30 van a perder su posición de ser partidos políticos, pero ya organizarán otro para la próxima elección, entonces puede ser que la próxima elección hayan 40. Tenemos una crisis política crónica, con la regla de que para ser presidente del Perú hay que tener una reserva especial en alguna penitenciaría donde ineludiblemente terminan los expresidentes del Perú. En la década de los 90, empezando este siglo, había un chiste en los círculos políticos latinoamericanos que decían que para ser presidente de un país latinoamericano había que tener un helicóptero para salir escapando de los golpes y de las presiones que empezaban por el socialismo del siglo XXI. Le pasó al presidente de la Argentina, le pasó al presidente de Bolivia, le pasó a una serie de presidentes, pero en el Perú lo que hay que tener es una reserva de alguna suite especial en una cárcel, porque efectivamente la rápida pasantía de la presidencia del Perú ha llevado durante casi todo este siglo a los presidentes a la cárcel, excepto el expresidente Alan García, que optó por otro camino. Entonces, en esa dinámica, la crisis política crónica con estabilidad económica, es una cosa curiosa. Esto es como un barco en medio de una tormenta permanente, donde los pasajeros y el salón de servicio se mantienen totalmente estable, los músicos siguen tocando, la cena se sigue sirviendo, además la fiesta continúa. Crisis política crónica con estabilidad económica, a lo que hay que agregar una crisis electoral permanente. En cada elección del Perú hay una crisis y pudiéramos repetir elección por elección lo que estamos repitiendo hoy día. El número de candidatos, el sistema institucional, la denuncia de fraude, la gran discusión si es que es irregularidad o fraude, y unas conclusiones que son además las mismas. El candidato que sale primero y el que sale segundo, que pasan a la segunda vuelta electoral, son simples, pequeñas minorías. Nadie llega al 20% de los votos que se han realizado, pero si ustedes toman los votos efectivos, todos están por debajo del 10%. O sea que la segunda vuelta en el Perú se realiza indefectiblemente entre dos candidatos que tienen menos del 10% real del voto popular y que terminan haciendo el milagro de la segunda vuelta, donde aparecen teniendo 51%. Y eso es fácil de calcular porque si la candidata ganadora hoy día tiene 16, 17%, que no llega, y a eso le quitan el 40%, que son los votos de los que no han votado, del voto nulo, del ausentismo, entonces ese 15 o 16% se reduce drásticamente alrededor del 10%. Y allá va el segundo, que en este caso parece ser el candidato Sánchez, y entre estos dos el Perú elige un presidente que se proclama presidente con la mayoría absoluta de votos porque llega al 51%, o sea, toda una magia de simulación que
crea representatividad, sino que es el principio de los problemas que vendrán después. Y lo que viene después es que junto al presidente, así electo, en la primera vuelta se han elegido los congresistas, ahora senadores y diputados, en un sistema semiparlamentarista. ¿Qué quiere decir el sistema semiparlamentarista? Que el presidente se elige por este procedimiento que hemos descrito, pero que después el poder pasa al Parlamento, que puede destituir cuando quiera al presidente y elegir los presidentes que quiera durante el periodo que queda del mandato por el cual el presidente destituido, vacado, lo que sea, es reemplazado. En eso constituye el semiparlamentarismo en el Perú. El pueblo elige con este juego de espejos maravillosos de formar de una primera minoría súper relativa una mayoría absoluta, y después el Congreso tiene en sus manos el cambio del presidente cuando quiera. Ese es el tema. Y en medio de ese tema tenemos una cuestión internacional muy importante que aquí no se ha mencionado, sino indirectamente con esto que la mano que mece la cuna, ¿no? El tema es que durante lo que va del siglo XXI, la confrontación en la región ha sido la de la expansión de las dictaduras con el título de socialismo del siglo XXI, básicamente el crimen organizado liderado por Cuba, que instaló dictaduras en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, el Ecuador con Correa, y que instaló gobiernos paradictatoriales en toda la región, incluyendo en un momento en el Perú con Ollanta y otros. Gobiernos paradictatoriales que son gobiernos elegidos en democracia, pero que sirven a las dictaduras. Y ese proceso ahora está herido de muerte. Está herido de muerte porque Estados Unidos ha cambiado su política interna y su política exterior, ha promulgado el año pasado su estrategia de seguridad nacional y opera en consecuencia. Y el operativo más importante, además de la Lanza del Sur, del Escudo de las Américas, ha sido la captura de Nicolás Maduro, el dictador narcoterrorista, el 3 de enero pasado en Venezuela, hoy el reo Maduro. Y están llevando adelante un proceso de desmontaje de la narcodictadura venezolana con sus propios mafiosos. Un proceso del que hemos comentado, pero que vendrá en otro momento, pero que tiene un efecto extraordinario en las Américas y en el mundo, porque ha dejado a China sin petróleo, ha dejado venezolano, ha dejado a Cuba sin subvención, sin petróleo venezolano, ha dejado a las elecciones regionales sin el dinero de Venezuela, está desmontando los contactos del narcotráfico. Todo lo que se ve en las Américas es un operativo en Bolivia donde capturan a Marcet, el narco que vivió por décadas en Bolivia bajo el amparo del narcoestado que montó Evo Morales en el sistema del socialismo del siglo XXI. En México han empezado a hacer capturas con un discurso extraordinario de la señora Sheinbaum de soberanía, pero empezando a aplicar la ley. Hay un gobernador mexicano y otra gente acusada para ser juzgada en Estados Unidos, y así sucesivamente. Ha cambiado la geopolítica y ha vuelto el principio, a partir de la seguridad de los Estados Unidos, de la seguridad nacional de los Estados Unidos, que resulta ser la seguridad nacional de todos los pueblos de las Américas, ha venido el principio de aplicación de la ley, de la no coexistencia con la delincuencia organizada que tomó y suplantó la política y que controlaba y todavía controla gobiernos. Todavía controla el gobierno de Cuba, todavía controla el gobierno de Nicaragua y controla los sistemas de Venezuela y de Bolivia, donde la gente que está en la operación del gobierno de Venezuela sigue siendo parte de la mafia, sometida a tutela. Y en Bolivia hay un presidente de buena voluntad, pero la mafia es dueña de toda la estructura y del sistema. Entonces, en ese escenario, en las elecciones de este año en el Perú, ¿qué se disputa? Se disputa si en el Perú va a continuar la agonía del socialismo del siglo XXI o si van a lograr poner un parapeto para retener el espacio del gobierno peruano, que es muy importante en este proceso de quiebre del socialismo del siglo XXI. Acaban de perder Chile, han perdido Honduras, van a perder Colombia y Brasil, que son dos gobiernos paradictatoriales importantes, entonces están apostando a ganar el Perú. Y por lo que aquí se ha dicho, la segunda vuelta entre la señora Fujimori y el señor Sánchez representa ese eje de confrontación. Fujimori representa de alguna manera la democracia, la libertad,
y el señor Sánchez ha sido presentado como el representante del socialismo del siglo XXI. O sea, Sánchez, si gana la elección, será el encargado de formar en el Perú un gobierno paradictatorial, hasta que lo vaquen, porque seguramente un poco más inteligente que Castillo, que parece que está detrás de él, durará unos meses más, pero creará un problema muy serio. Y entre las cosas graves que este señor ha dicho, que se registran en la prensa, es que va a destituir al autor de la estabilidad y el crecimiento económico peruano, que es el presidente del Banco Central. O sea, eso ya les puede dar el anuncio de lo que se viene. O sea, dejo el aporte internacional, porque además es poco probable que si Sánchez llega a la presidencia sobreviva bajo la presión de la nueva geopolítica norteamericana, donde se espera que el Perú forme parte del escudo de las Américas de manera inmediata y que además tome acciones muy serias respecto a las inversiones chinas para reemplazarlas por inversiones americanas. En eso estamos. Ahora paso al tema institucional de fondo, y con esto termino. Esta historia del Perú en crisis política crónica, con estabilidad económica, con crisis electoral permanente, puede cambiar hacia la mala, perdiendo la estabilidad económica. Pero para evitar estas crisis se necesita una reacción institucional que fortalezca la democracia. Y yo creo, después de haber estudiado esto por años y de haber observado elecciones en el Perú y haber escuchado a los intelectuales de diferentes rubros peruanos, que el tema consiste en el sistema semiparlamentario, porque el pueblo elige el presidente con el juego de espejos que les he descrito, y después el parlamento es el dueño del poder. Y es un parlamento fraccionado. Es un parlamento que representa el fraccionamiento y la multiplicidad de opiniones, el pluralismo, y que tiene que reflejar la confrontación de los intereses del pueblo peruano, pero que se expresa cambiando presidentes porque tiene la potestad de hacerlo. Entonces yo creo que los peruanos tienen que empezar a pensar de que esto del semi no funciona, es como el embarazo a medias. O vuelven al sistema presidencial y potencian un presidente que se puede quedar en el gobierno el tiempo por el cual es elegido, o pasen de una vez al sistema parlamentario. El sistema parlamentario pleno, ¿cuál sería la diferencia? Sería que en vez de elegir presidente, eligen parlamentarios y ellos eligen el jefe de gobierno. Entonces el presidente le debe su poder al parlamento y cuando pierde la mayoría simplemente se cambia el jefe de gobierno. Entonces, en el semi está el problema en el Perú y es el aporte que podemos hacer hoy día para el futuro. Lo que nos ocupa es la coyuntura, y en la coyuntura, como aquí se ha dicho, se va a repetir el juego de que las dos minorías ínfimas, casi írritas, se convierta una de ellas en aplastante mayoría en la segunda vuelta, y después con Fujimori o con el representante del socialismo del siglo XXI, si llega, queden a expensas de lo que pueda decidir el Parlamento, donde no solamente se juegan intereses ideológicos, sino de espacios políticos, de contratos, de posiciones económicas, de empleos, y toda una suerte de hechos que termina por volver dañando a la política con la señal de corrupción.